Señor presidente de esta Asamblea Legislativa, colegas diputados y pueblo salvadoreño, solo quiero recordar en el contexto de esta interpelación que legalmente la persona interpelada, en este caso el funcionario que acompaña, está obligado a contestar las preguntas. Y las repreguntas se hacen sobre la base que sean contestadas las preguntas. Y lo traigo a cuento porque en mis intervenciones anteriores las preguntas no fueron respondidas por el señor ministro interpelado. A continuación paso a hacer las repreguntas propias de la pregunta número 2. Señor ministro de la Defensa Nacional, con base en lo que usted ha expresado aquí este día en el Pleno Legislativo, el día 9 de febrero, del que estamos hablando, usted solo iba pasando, pero vino a supervisar. Usted, señor ministro de la Defensa Nacional, no dio ninguna orden, pero todos sabemos que los oficiales no actúan sin ella. Usted, señor ministro de la Defensa Nacional, no responde a la pregunta de quién ordenó el procedimiento, pero reconoce que es el Estado Mayor Presidencial quien vela por la seguridad del presidente de la República. Y está claro que el Estado Mayor Presidencial depende directamente de las órdenes del presidente de la República. Usted, señor ministro, dice que hay un procedimiento operativo normal para la seguridad del presidente de la República, pero no es posible que lo exista. Y en caso que realmente exista, pediría, señor presidente, con la venia suya, que nos lo exhiban. En cuanto al recinto legislativo, porque el recinto legislativo no es ningún teatro de guerra. Usted, señor ministro, dice que se trató de un procedimiento de seguridad, pero sin ese acompañamiento militar no hubiera sido posible que ingresara el presidente de la República en la forma que lo hizo al Salón Azul, ni abierto sesión usurpando la silla presidencial del señor presidente de este primer órgano de gobierno. Usted dice, señor ministro, que no fue una operación militar, tampoco política, pero obviamente ante los ojos de todo el pueblo salvadoreño fue una ocupación ilegal de la Asamblea Legislativa y una clara violación a la independencia de poderes. Pero también dice que se trató de un procedimiento mayor de la seguridad del presidente, por lo cual, en su propia expresión explícita, entonces lo ha considerado como normal, legal y proporcional, dejando abierta la posibilidad de repetirlo. Sobre esas bases, quisiera permitirme preguntar, señor presidente, al señor ministro de la Defensa Nacional, ¿quién le asignó al Estado Mayor Presidencial las unidades militares distintas al batallón presidencial al Estado Mayor Presidencial? Como es una pregunta compuesta, pero es una sola, ¿quién hizo esa asignación? ¿Quién las misionó? Y si esas órdenes constan o no por escrito. Esa es la primera pregunta, señor presidente. Tiene la palabra el señor ministro de la Defensa Nacional. Bueno, nuevamente explicar que de acuerdo a las circunstancias, y lo mismo lo establece el decreto ejecutivo 106, que el jefe del Estado Mayor Presidencial puede coordinar con otras unidades para reforzar los dispositivos de seguridad. Y esos son procedimientos que se hacen para determinar si va a ser necesario el apoyo de otras unidades, como sucedió ese día. Son actividades del Estado Mayor Presidencial, y también ya le dije y lo he explicado, y el pueblo salvadoreño también lo sabe. Yo creo que han entendido perfectamente. Miren, hay cosas
que se dan en el Estado Mayor Presidencial, pero que no son preocupación del señor presidente. Yo lo mencioné. Su preocupación es que se le nombre un jefe del Estado Mayor Presidencial y que él lo apruebe. Y que exista un Estado Mayor Presidencial con todos los componentes que tiene para cumplir con esa tarea. Esa es la preocupación del señor presidente. Luego, cómo da el adiestramiento, cómo prepara a la gente, cómo va a dar el dispositivo de seguridad, no es preocupación del señor presidente. Esa es la preocupación y la obligación del jefe del Estado Mayor Presidencial. Y eso es lo que sucedió acá el 9 de febrero, que el jefe del Estado Mayor Presidencial, a través del oficial de avanzada, se asegura de que a la llegada del señor presidente de la República a un lugar, la seguridad esté garantizada. Doctor Parker Soto tiene el uso de la palabra. Sí, señor presidente, quiero invocar el artículo 115 en el apartado inciso segundo del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, en dirección a que me veo obligado a que no se considere respondida esta pregunta y se puedan ampliar las preguntas sobre el mismo particular. Usted le consta, señor presidente, al pueblo salvadoreño le consta que la pregunta fue concreta y no hemos obtenido respuesta. Partiendo de ello, repito, invoco el artículo 115, inciso segundo. Quiero permitirme sobre la marcha leer el artículo 8 del reglamento de organización y funcionamiento del Estado Mayor Presidencial, que dice: el Estado Mayor Presidencial, para el desempeño de sus funciones, contará con el cuerpo de guardias presidenciales, las unidades de infantería, de marina, de guardia presidencial, el grupo aéreo de transporte presidencial y aquellas que se le asignen, las que dependerán operativamente del Estado Mayor Presidencial, y en el aspecto administrativo, palabras mías, subrayo, pero dice del Ministerio de la Defensa Nacional. La pregunta original, señor presidente, formulada al señor ministro de la Defensa Nacional, fue que quién le asignó esas unidades distintas al batallón de guardia presidencial. Porque a todos nos consta, y por eso la relevancia de que se haya expuesto aquí un video, que había elementos de la Brigada Especial de Seguridad Militar, que habían elementos de la Fuerza de Tarea Marte y que habían elementos del Comando de Fuerzas Especiales, entre otras que no alcanzamos a distinguir bien. Señor Ministro de la Defensa Nacional, ninguna de estas fuerzas o unidades o elementos de estas fuerzas o unidades son del batallón presidencial. Es legítima la pregunta, compréndame por favor, señor ministro, para que el pueblo salvadoreño sepa por qué ingresaron al recinto legislativo fuerzas especiales que no tienen nada que ver con la seguridad presidencial, y las unidades que sí tienen directamente que ver con la seguridad presidencial no estuvieron presentes aquí. ¿Cómo entonces eso es posible si el cometido de la presencia militar era la seguridad del presidente? Ahí hay una contradicción insalvable y necesito una respuesta, señor presidente, y reitero entonces la pregunta con el respeto debido al señor ministro de la Defensa Nacional. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor ministro de la Defensa Nacional. Bueno, desde las primeras horas de la mañana manifesté que habían otras unidades que apoyaban al Estado Mayor Presidencial. O sea, no, en ningún momento he dicho que no existió, pero lo que sí no puedo aceptar es que estuvieron las fuerzas especiales acá, porque por casualidad la unidad Fuerzas Especiales no se encontraba cerca de este lugar. Entonces las fuerzas especiales estuvieron, yo creo que quizás confundió cuando estuvieron en el 2013, que vinieron las fuerzas especiales acá, pero el 9 de febrero no estuvieron las fuerzas especiales unidad en este recinto, ni en esta asamblea. El jefe del Estado Mayor Presidencial puede coordinar, y eso
son autorizaciones que él tiene porque van orientadas a que cumpla con su misión. Cuando yo mencionaba que nosotros podemos determinar qué apoyo proporcionarle a otra unidad, es cuando la unidad no tiene completas sus fuerzas. Y el señor jefe del Estado Mayor Presidencial puede coordinar con otras unidades que se encuentren cercanas al lugar el refuerzo o el empleo de dichas unidades de la manera que él las considere necesarias. Y eso es lo que sucedió, pues el Estado Mayor Presidencial como tal necesitaba de más efectivos porque el dispositivo así se lo pedía, es lo que sucedió, y por esa razón es que hubieron otras unidades que apoyaron al dispositivo. Doctor Rodolfo Parker, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, y pido que no esté siendo interrumpido por intervenciones de diputados en forma impertinente. Muchas gracias, presidente. Quiero formular la pregunta para que se comprenda el alcance que tiene, porque no ha sido respondida. Es el reglamento interior, el decreto ejecutivo del cual ha hecho cita el señor ministro de la Defensa, el que establece cuál es la unidad llamada a brindar seguridad personal al señor presidente de la República. No soy yo quien lo está diciendo, es la ley, son las disposiciones militares. Y aquí se nos vino a decir textualmente que se trató el día 9 de febrero, cito, de un procedimiento mayor de la seguridad del presidente y comandante general de la Fuerza Armada. Pero el hecho cierto es que no vimos elementos, señor presidente, del batallón de seguridad presidencial. Lo que vimos fueron elementos de otras unidades. Y eso es gráfico, porque ahí está la evidencia en los videos. Entonces, repito, la pregunta es legítima. ¿Por qué las personas que idóneamente, los militares que idóneamente están llamados a dar seguridad personal al presidente, no eran quienes acompañaron lo que he llamado una no operación militar para ingresar aquí al recinto legislativo y habilitar que el presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada tomara la silla del presidente de la Asamblea Legislativa y abriese una sesión plenaria? Entonces la pregunta es, ¿quién asignó y quién misionó a esas unidades distintas? Si la respuesta es, alcanzativamente hemos de entender, que fue el Estado Mayor Presidencial, nos queda claro entonces que fue el propio presidente de la República, porque el Estado Mayor Presidencial, como ya quedó registrado aquí, depende de órdenes directas del presidente de la República. Si ese es el caso, ya no tengo más que preguntar sobre este particular y ya no tengo nada que esperar de una eventual respuesta del ministro. Pero entonces paso a lo que sería la segunda pregunta, señor presidente, con la venia suya, habiendo quedado clara cuál es la respuesta por omisión de parte del ministro de la Defensa Nacional. La pregunta sería, segunda, si existe en alguna unidad militar, en alguna instancia, en alguna oficina de la Fuerza Armada, un registro de las órdenes o procedimiento operativo normal. Insisto, señor presidente, hice cita a la eventual existencia de un procedimiento operativo normal y he pedido, lo hago oficialmente a través de su medio, que se nos exhiba ese procedimiento operativo normal al cual se ha hecho referencia por parte del señor ministro de la Defensa. Pero si existe entonces una oficina militar en la cual consten los registros propios de las actividades, operaciones, procedimientos o como se le llame, de lo que ocurrió aquí, en la Asamblea Legislativa el 9 de febrero. Esa sería la segunda pregunta, señor presidente, por favor. Señor ministro de la Defensa Nacional, tiene el uso de la palabra. Bueno, al pueblo salvadoreño, que aunque ya respondí esa pregunta, pero con todo gusto seguiría ampliando. Y quizás voy a
Yo también consideraba que con las explicaciones bien sencillas, bien simples que he hecho, se iba a lograr comprender cómo es que funcionamos en las unidades. Pero parece que no es así, entonces voy a explicar más. Miren, nosotros en las unidades, y por eso es que comencé diciendo, nosotros tenemos dos conceptos. Uno que se llama TOE, tabla de organización y equipo, y otro que se llama lista de tropas. Las TOEs son, una TOE es un batallón, por ejemplo, porque un batallón tiene establecido y qué consiste un batallón, y de ahí no se puede salir. Pero la lista de tropas es una unidad a la cual se le pueden asignar diferentes cantidades de tropas, y eso lo hace más amplio. El Estado Mayor Presidencial como tal no es una TOE. Al Estado Mayor Presidencial, y eso es lo que explica el artículo que usted mismo leyó, se le pueden agregar o se le pueden quitar unidades de acuerdo a la misión que va a cumplir. También quisiera explicarles, aunque yo sé que esto está más adelante, pero también quisiera explicarles que las unidades, las unidades militares, de acuerdo a su organización, cumplen diferentes funciones y tienen diferentes capacidades para cumplir con esas funciones. Y en ese sentido hay dos organizaciones. Nosotros hablando entre profesionales, yo sé que en cualquier parte del mundo que me estén escuchando, militares, sabrán y entenderán perfectamente de lo que estoy hablando. Tenemos una organización de tarea y una organización tipo. Y eso lo menciono porque alguien habló del comando, de la fuerza de tarea X. Dependiendo de la situación, nosotros nos organizamos, ya sea por una organización tipo o por una organización de tarea. Y lo que nosotros hemos estado presenciando y que normalmente ahora conocemos más de la Fuerza Armada es una organización de tarea que hemos adoptado para apoyar a la seguridad pública. Y por eso es que escuchan mencionar el Comando Zeus, la Fuerza de Tarea Marte, que a esas unidades les puede agregar o quitar más unidades de acuerdo a la misión. Precisamente eso es lo que ocurre con el Estado Mayor Presidencial. Cuando ellos van a cumplir una misión, si esa misión la pueden cumplir, y eso obedece también, y el señor diputado Almendaris, que es militar, me va a comprender que si la organización es suficiente para poder cumplir con la misión, entonces cumple nada más con las fuerzas que tiene. Pero en caso que requiera de mayor apoyo, y ese es el principio de economía, porque nosotros aplicamos principios militares, el principio de economía, el principio de oportunidad, que nos hace más eficientes como institución. Como principio de economía, nosotros no podemos tener el Estado Mayor Presidencial con cantidades de gente grandes para cumplir una misión grande. Lo que hacemos es que nos organizamos por organización de tareas a través de listas de tropas y se le proporcionan temporalmente, porque esas organizaciones de tareas son temporales y las organizaciones tipo son permanentes. Temporalmente se le asignan las fuerzas que necesita para cumplir en su momento una misión. Y eso es lo que se presenció acá el 9 de febrero. Un Estado Mayor Presidencial que por economía de fuerza requirió de otras unidades que tienen la capacidad de apoyarlo. Y el hecho de que acá se vieron unidades de la Brigada Especial de Seguridad Militar obedece principalmente a que nosotros, los que dirigimos la institución, conocemos cada una de las unidades, las capacidades y limitaciones que tienen. La Brigada Especial de Seguridad Militar es la unidad de la Fuerza Armada donde se preparan a todos los elementos de la institución con capacidades para proporcionar seguridad a personalidades importantes, aparte de lo que hace el Estado Mayor Presidencial. Así las cosas, cuando a este país nos han visitado
funcionarios, por ejemplo, la visita que hemos tenido del señor comandante del Comando Sur o de los señores generales de los Estados Unidos, nos solicitan que le proporcionemos la seguridad con la Brigada Especial de Seguridad Militar porque tienen esa capacidad. Entonces, la organización que adoptó el Estado Mayor Presidencial ese día obedece precisamente a que una de las unidades que lo apoyó es una unidad que tiene las características y las capacidades para poder dar esa seguridad. Y luego, para terminar de contestar, el Estado Mayor Presidencial elabora órdenes tácticas u otro tipo de órdenes cada vez que se va a hacer un despliegue. Y ahí es donde existen toda la documentación necesaria para proporcionarle la seguridad al señor presidente. Diputado Parker tiene el uso de la palabra. Sí, señor presidente, yo, con el respeto debido, haciendo uso de las metáforas como se han ya estilado hoy en un par de ocasiones, yo hago una pregunta sobre la uña y resulta que estamos escuchando respuestas sobre el color del pelo. Yo quisiera, señor presidente, con el respeto debido, ir dejando registro que las preguntas no están siendo respondidas. También me habría permitido destacar, aparejado a haber preguntado si existía o no existía registro escrito y en qué unidad específicamente sobre lo ocurrido el 9 de febrero, sobre lo cual no obtuvimos una respuesta en nombre del pueblo salvadoreño, pero quisiera también reiterar, señor presidente, que se hizo mención oficial aquí en la interpelación de la existencia de un procedimiento operativo normal y yo he pedido que si ese procedimiento operativo normal existe, que se exhiba o que al menos se nos ratifique en este instante que existe y en cuánto tiempo se le puede mandar oficialmente a la Asamblea Legislativa. Tampoco fue respondido, señor presidente. Entonces, si vamos a seguir en esa dinámica, esto deja de ser una interpelación y prácticamente en mi calidad de abogado yo pediría un receso para revisar hasta dónde no se estaría incurriendo en el delito de desobediencia, señor presidente. Porque la interpelación no es un acto para molestar a un funcionario. La interpelación es un acto respetuosísimo en dirección a obtener respuestas sobre preguntas racionales, lógicas y pertinentes. Y ocurre que se están haciendo las preguntas racionales, lógicas y pertinentes y estamos obteniendo evasivas a las respuestas. Tercera pregunta, señor presidente, dejando registro de plena inconformidad sobre lo que no han sido respuestas a las preguntas formuladas y quizás tratando de ser lo más básico posible en cuanto a la aspiración de que sí existan respuestas. La tercera pregunta sería al señor ministro de la Defensa Nacional: ¿cuántos elementos militares ingresaron al recinto legislativo el día 9 de febrero? Y si las armas de guerra que portaban tenían o no tenían balas. Por favor, señor ministro de la Defensa. Tiene la palabra el señor ministro de la Defensa Nacional. Bueno, lo que se presenció acá ese día y lo que nosotros pudimos ver es la participación del Estado Mayor Presidencial para proporcionar la seguridad al señor presidente de la República. El dato exacto de cuánta gente ingresó acá a este lugar lo voy a consultar con el señor jefe del Estado Mayor Presidencial. Y respecto a que si las armas tenían balas o no tenían balas, cada vez que se está realizando una actividad de seguridad, cada uno de los elementos de la institución portan sus armas con la capacidad o las características necesarias para poderse emplear en caso fuera necesario. En este lugar no escuché yo
que el personal haya cargado sus armas, que le haya puesto tiro en recámara, pero es obvio que si ellos portan un arma, esa arma también se hace acompañar de la munición de combate. Diputado Parker, si está satisfecho con la respuesta, tiene el uso de la palabra. Sí, señor presidente, lo que estoy registrando que el señor ministro ha reafirmado un compromiso de que se va a informar a la Asamblea Legislativa de que cuántos elementos armados ingresaron, porque no nos lo puede confirmar en este acto. No obstante, quiero hacer cita que conforme el artículo 7 del Reglamento de Funcionamiento del Estado Mayor Presidencial, si bien los elementos que le dan seguridad al presidente de la República dependen del Estado Mayor Presidencial, la dependencia administrativa es plena del ministro de la Defensa Nacional. Entonces pediría, eso es la ley, señor presidente. Entonces pediría que, además del informe que vamos a recibir de cuántos elementos ingresaron a este recinto legislativo el 9 de febrero, se nos reporte qué armas portaban, qué tipo de munición y también, señor presidente, para dejarlo en plena claridad, a qué unidades militares correspondían cada uno de los elementos que ingresaron al Salón Azul. Eso es lo que requeriríamos, señor presidente, y muchas gracias. Esa es una respuesta, señor ministro de Defensa, que usted puede enviar por escrito, porque ha sido muy puntual la pregunta. El número de efectivos, el tipo de armas y a las unidades a las cuales pertenecían los miembros que obviamente ingresaron a este recinto legislativo. No es una respuesta inmediata que usted tenga que dar ahorita, porque tiene que solicitársela al jefe del batallón presidencial. Procedemos